Dale, Juanjo. Bueno, en principio comienzo presentándome. Mi nombre es Viviana Ruiz, soy militante de una organización política, que es la Néstor Kirchner Cristina Conducción, y formo parte de la coordinación del Comité Barrial Corredor Norte, que tiene que ver con todos los barrios que forman parte de la Ruta 2. Un poco para no olvidarme lo que hacías referencia, Juanjo, esto de la importancia de que pongamos la cámara, que me parece coincido con lo que vos decías de la reunión anterior, que está bueno que nos podamos conocer a través de poner las cámaras y no solamente un nombre, porque tiene que ver también con conocernos y todos aportar un poco, porque en esto nadie es profesional de nada, simplemente son experiencias y que nos enriquecen a todos y todas, así que está bueno ser parte y poniendo la cara como vos decís. Y para situarnos un poco con el tema de cómo están conformados de zona norte, Yo quiero porque sé aclarar que... algo, Vivi. Hay algunos estudiantes que están conectados desde Brasil y hay estudiantes que tienen serios problemas de conectividad. Digo porque son obviamente estudiantes de la Escuela Superior de Medicina y que de Brasil, algunos si ponen la cámara se les cae. Digo, hay No, por cierta supuesto. complejidad que yo lo quiero decir porque no es que hay mala predisposición, sino que hay dificultades. Lo quiero decir porque a lo No, mejor no no. lo aclaré hoy y hay que decirlo porque no es tan fácil a veces, simplemente eso. No, por supuesto. De hecho, nosotros acá en nuestra zona muchas veces tenemos que apagar la cámara porque la señal se baja mucho, así que entiendo todas las dificultades sin ningún problema. Los comités de Zona Norte somos 6. Digamos que los comités Mar del Plata, después Matías lo va a explicar mucho mejor, que está a cargo de todo eso, se dividen en 4 zonas, que es norte, sureste y este, y nosotros como Corredor Norte formamos parte de la zona norte. No es Comité Pueblo Camet, como mencionabas recién, sino es Comité Corredor Norte, que tiene que ver con todos los barrios del 2 de abril, Las Margaritas, el Castanino, la Laura, Estación Camet, el Tejado, el Casal, la Trinidad, el Sosiego, los Orzales, o sea que somos varios barrios, y después están los otros 5 comités que forman zona norte, que es Las Dalias, Aeroparque, Alto Camet, Félix Zoom, y Aeroparque creo que me faltaba. O sea que Eh, no existe el CBE Pueblo Camet, que se llame así. no, no existe el CB Pueblo Camet. Existe el CB Corredor Norte, que digamos Pueblo Camet es el barrio que está dentro del Comité Corredor Norte, porque Pueblo Camet es Estación Camet, digamos. Así que el comité que nos nuclea ahora nosotros acá es Corredor Norte. Y con respecto a cómo comenzamos y quiénes somos parte de este comité, que es la mayor riqueza de los comités barriales, todas las instituciones que están en los barrios, tanto sociedades de fomento, clubes, las diferentes iglesias, organizaciones sociales y organizaciones políticas. Vecinos y vecinas que no pertenecen a ninguna institución tampoco y que son enormes colaboradores y colaboradoras de esta tarea, y bueno, referentes y referentes de comedores y merenderos que están en nuestra zona. Así que desde ahí se empieza a construir algo que es inédito, histórico, que tiene que ver con ponernos de acuerdo en cuáles son las emergencias y la urgencia dentro de este contexto que nosotros comenzamos ya en marzo, fines de marzo, a ver cómo nos organizábamos, y si bien está nucleado por diferentes instituciones y personas que tenemos coincidencias y tenemos diferencias. Entonces de lo que se trató es dejar de lado esas diferencias para también poder llevar adelante todo lo que la comunidad necesitaba en ese momento, que en principio fue lo más urgente, que fue lo alimentario. Y desde ahí nos pusimos codo a codo con los comedores, los merenderos, empezar a diagramar la logística, que en zona norte está Matías y Osvaldo con respecto siempre a la organización de lo alimentario, y después fue lo sanitario, y cuando lo alimentario, digamos, estuvo como ya un poco organizado y aceitado, digamos, el sistema, pudimos pasar a lo sanitario, que fue el plan Cuidarnos, como vos mencionabas, Juanjo, que la verdad que nos permitió acercarnos muchísimo a la mayoría de los vecinos y vecinas, porque por lo menos en nuestra comité, una de las grandes dificultades que tenemos es la distancia entre barrios, y
y pensar cómo llegar a cada vecino entre esa distancia, en un momento donde estábamos en plena cuarentena, todos adentro, totalmente acuarentenados y acuarentenadas, y nos pusimos en plan de capacitación para los promotores y promotoras de salud, y bueno, en esto de recorrer, de capacitarnos, de que fue parte de la Escuela de Medicina, de contarnos de qué se trataba la encuesta, que se apuntaba a llegar a los hogares, y preguntar en ese contexto cómo se sentían, cómo estaban atravesando el COVID, si necesitaban algo, dejar nuestro teléfono, y desde ahí generar listas de difusión con todos los vecinos y vecinas que fuimos relevando, que fueron más de 1000 hogares a los que llegamos, a los que pudimos articular con esas familias, y generamos listas de difusión con los diferentes promotores y promotoras de salud. O sea que hoy eso lo que nos permite es tener una red enorme, armada, comunicacional, que todo lo que tiene que ver con salud, con horarios de las salas de salud, con horarios de comedores o merenderos, con todo lo que nosotros consideremos que tiene que ver con nuestra comunidad, difundimos a través de esas redes, de esas listas, y como fue ahora lo de la alerta huerta, que también estuvimos con las semillas, nos permite llegar a muchísimos hogares que de otra forma no hubiésemos llegado nunca, porque de este lado de los barrios tampoco se maneja tanto las redes sociales, está la información nucleada sobre todo en una página de Facebook, que tiene una característica bien como de pueblo, por eso también se le dice Pueblo Camet, porque nosotros tenemos una estructura muy rural dentro de algunas zonas, y bueno, las redes, por ejemplo Instagram o Twitter, sinceramente acá no son usadas por la mayoría, sí, el WhatsApp es lo que más se usa, y desde ahí es donde nosotros tenemos que llegar, ¿no? Y desde ahí tenemos que conseguir los números de teléfono y poder brindar información. Así que bueno, fue una tarea enorme, con muchos vecinos y vecinas que se pusieron el plan Cuidarnos al hombro, y lo hicimos desde la voluntad, desde el deseo de poder cuidarnos como comunidad, y eso nos permitió relevar infinidad de necesidades que la comunidad tiene. Articular con las salas de salud, con la sociedad de fomento, relevar, como estamos ahora haciendo un relevamiento, un mapeo de personas con diabetes, personas con hipotiroidismo, y bueno, así fuimos avanzando en las diferentes áreas de salud, y seguimos porque esto no tiene fin, evidentemente. La verdad que ojalá podamos avanzar en cuanto al alimentario, y uno no tener que poder cambiar de situación y poder no tener que cargar tanto a los comedores y merenderos hoy, y que la situación económica vaya modificándose y vaya pudiendo sobrellevar toda esta crisis, pero la realidad es que el relevamiento de salud es algo que nos nutre permanentemente también, y que, bueno, me parece que esto viene un poco para quedarse, ¿no? Toda esta articulación que hemos hecho. No sé si, Matías, querés hablar un poquito vos. Bueno, Vivi, espectacular, igual la intervención, como siempre, súper clara. Yo les quiero contar que, primero, bueno, agradecer a Juanjo y la invitación. La verdad que es un placer estar acá compartiendo este momento. Lo más lindo sería también el intercambio, el diálogo, las preguntas, ¿no? O sea, no ser tanto monólogo, porque por ahí estamos, nosotros aparte ponemos play, por ahí le damos, y me parece que lo más rico es el intercambio, también ver qué dudas y preguntas. Simplemente por ahí agregar algunas cuestiones más por ahí conceptuales a lo que planteaba Vivi. La experiencia es riquísima y se va a hablar muchísimo tiempo de esto. Digamos, yo soy un convencido de que es una experiencia que, si bien es nueva, recoge una larga historia de organización popular. Eso es interesante plantearlo, porque si no pareciera que los comités barriales Usted nacen tiene de un que poner, repollo. usted tiene que poner la historia en algún lugar, si no, Claro, no funciona esto. exacto. Es lo que me toca. Es historiador, Matías, recuerden, ¿eh? Entonces ya está pronosticando Claro. cómo lo va a leer la historia dentro de unos años, ¿vio? Es increíble.
Claro. Pensar históricamente, decía Pierre Vilar, ¿no? Y bueno, esta idea, que es interesante porque hay una larga tradición de organización popular en los barrios de Mar del Plata. Uno podría ir bueno, a experiencias por ahí no tan lejanas, pero el fomentismo, por ejemplo, fue una gran experiencia del socialismo en la ciudad, que tuvo, bueno, por ahí los más grandes conocen, pero todos en general, la sociedad de fomento, como suena, en algún momento tuvo una época de oro, ¿no? De organización comunitaria y territorial, era como el espacio de articulación. Eso después se fue, de alguna manera, en los 90, con la crisis de los 90, la desocupación, los movimientos sociales tomaron mucho más relevancia en la organización barrial y las iglesias, ¿no? No solo la católica, sino la iglesia evangelista. Es decir, que de alguna manera eso, sumado a, digamos, la institución estatal sanitaria, que son los CAPS, que también es una institución de alguna manera inédita, digamos, en la Argentina, salvo Rosario, la red de salas de salud que tiene la ciudad de Mar del Plata, que también es una herencia del socialismo, ¿no? De este estado presente de alguna manera en los territorios, es toda esa historia la que se fue hilvanando, digamos, en la pandemia. Yo creo que, digamos, el riesgo y la situación era tan grave que lo que de alguna manera determinó es que todos esos afluentes se tuvieran que juntar y pensar juntos. Entonces ahí apareció la fortaleza de un instrumento que es tan sencillo que es la ronda, ¿no? Es sentarse todos, digamos, horizontalmente en un lugar y decir, bueno, cuáles son las perspectivas de la situación que tenemos y qué deberíamos hacer. Esto que nosotros le llamamos las alertas, ¿no? O sea, las distintas alertas que fueron surgiendo. Por supuesto, el tema alimentario en una ciudad como la ciudad de Mar del Plata fue el tema central y de alguna manera urgente, y fue el que de alguna manera aglutinó como primer momento. Pero siempre planteamos, los comités barriales desde el primer comunicado, que la alerta específica era la alerta sanitaria que nos imponía la pandemia, ¿no? Y es difícil plantearlo eso en un barrio donde los comedores se llenan, ¿no? Porque parece que lo único que vas a tener que abordar es ese problema. Y sin embargo surgió el tema específico, que era el tema sanitario, es decir, cómo buscar de alguna manera estrategias para abordar específicamente algo que también era desconocido e inédito, ¿no? No había muchas recetas, eso me parece que también está bueno pensarlo, ¿no? Cuando la realidad nos impone cosas que de alguna manera cambian inevitablemente el rumbo de lo establecido, ¿no? De lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados. Bueno, eso fue la pandemia, ¿no? Fue digamos, algo que genera una ruptura total de lo... Si bien recupera, se ve lo anterior, tuvo que haber un cambio muy profundo, ¿no? Es una ruptura. Y les decía que también se abordó la violencia de género. En la primera reunión de comité ya apareció el problema de la violencia de género en la cuarentena, la segunda pandemia, le decíamos nosotros, ¿no? Porque las mujeres tenían que convivir en el aislamiento con los violentos. Entonces, ya en las primeras reuniones surgió como una alerta específica. Surgió la violencia institucional, ¿no? Porque, bueno, la policía en algunos casos se sentía empoderada, ¿no? En los retenes y, bueno, y de alguna manera habían tomado el control de la calle sin control en muchas ocasiones, entonces la violencia institucional fue un gran tema. Pero bueno, estas fueron las alertas y la alerta específica fue, digamos, este programa que en realidad lo que nos propusimos hacer con el plan Cuidarnos era un gran radar de sintomáticos respiratorios en el primer momento, porque era, ¿no? La sintomatología era respiratoria. Entonces dijimos, bueno, armemos un gran radar. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Por qué? Porque hay organización comunitaria. Es imposible armar un radar social si no tenés los comités barriales. Y era la única ciudad que tenía esta experiencia. Los comités barriales ya tenían 1 mes y medio, entonces nos animamos a decir, bueno, armemos un gran radar de sintomáticos respiratorios. Y a partir de esa idea dijimos, bueno, pero ¿cómo armamos el radar? Con promotores, ¿no? Y ahí también recuperamos una vieja historia de los promotores de salud que ya existían en la Municipalidad de General Pueyrredón y en la zona, en la región, ¿no? En la provincia también había promotores de salud. ¿Cuántos había? Entonces nos pusimos a ver cuántos promotores había y en qué zonas había, y había 9 en la Muni y 11 en región. Fíjense, ¿no? Para una pandemia, evidentemente
era absolutamente insuficiente. Entonces, bueno, había que tomar este desafío de capacitar en forma, digamos, rápida, veloz, audaz también, ¿no? A muchísimas personas para que pudieran de alguna manera tener conocimientos básicos para poder hacer esta búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Pero también, cuando empezamos a armar la encuesta, dijimos, nos tentamos y dijimos, bueno, pero el COVID, digamos, no ataca a todas las personas por igual, ¿no? Y eso ya lo estábamos viendo, como era en Europa. Y las personas que tenían enfermedades preexistentes o que eran mayores de edad, terminaban en cuadros clínicos mucho más graves. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ¿y si mapeamos la población de riesgo? No, ¿cómo vamos a mapear la población de riesgo? Eso es una locura, en una ciudad de 1 millón de habitantes. Bueno, empecemos a mapear, después vemos hasta dónde llegamos. Y esto que cuenta Vivi, ¿no? Corredor Norte, que son barrios muy chiquititos, se recorrieron 1000 viviendas. Es decir, que tenemos un mapeo que no existía, no tiene el sistema sanitario, ¿no? O sea, hoy sabemos dónde están, digamos, están mapeadas los grupos de riesgo. Los hipertensos, los diabéticos, los que tienen enfermedades crónicas respiratorias, renales, cardiovasculares. O sea, es algo que aparte es un insumo para el futuro, ¿no? No solamente para el COVID. O sea que ahí me parece que viene el otro elemento que es interesante pensar, que las perspectivas de estos programas que hemos construido en la peor noche de la pandemia, ¿no? No siempre, o al revés, ¿no? Cuando las situaciones se tornan tan difíciles, muchas veces las reacciones sociales generan estrategias nuevas que de alguna manera cambian, ¿no? Un poco como teníamos planteado las estrategias sanitarias, sociales, de abordaje alimentario. Entonces, bueno, ahí le decía a Vivi, contaba lo de huertas, por ejemplo, a mí me parece muy, muy interesante porque ya deja de ser la resistencia, ¿no? El alimento, resistir, cuidarnos del COVID, y ya empieza a ver la soberanía alimentaria. Y bueno, ahora empezamos a pensar en una idea de el sembrarnos, por ejemplo. Ya tenemos el cuidarnos, bueno, el sembrarnos, ¿no? Como esta idea de búsqueda activa de soluciones a través de la articulación comunitaria. Dígame si me estoy yendo. Quería decir 2 conceptos más, pero si no... ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí, Sí, sí. No, quería agregar que usamos un concepto que estuvo interesante, que nos ayudó. Yo siempre digo la importancia del texto en la unidad, ¿no? Porque fíjense que el cuidarnos o los CB no existen en un barrio, o en 2 o en 10. Existen en 80 barrios y tienen el mismo nombre, ¿no? Entonces, con esto quiero decir la importancia de la síntesis, de partir de las experiencias más avanzadas y generalizarlas. Por ejemplo, el cuidarnos arrancó en zona norte, pero después se generalizó. Pero no es que lo que se hizo en zona norte se aplicó igual a la zona oeste, o a la zona sur, o a la zona suroeste, porque son realidades económicas, sociales, distintas, territoriales, geográficas. Entonces nosotros decimos que el cuidarnos no se aplica, se integra a la realidad. No es lo mismo el cuidarnos de corredor que el cuidarnos de centenario. O sea, entonces, en definitiva, ese programa, si bien hay líneas de trabajo, de alguna manera las mismas comunidades lo van moldeando. Por eso sobrevive, que es como un organismo vivo, decimos nosotros, ¿no? Que se va adaptando a las distintas realidades. Si nosotros quisiéramos hacer moldes, ¿no? Y enlatados, y decir, bueno, lo que funciona acá va a funcionar igual, ¿no? En un barrio costero del sur, o en un paraje agrario como el Boquerón, bueno, ahí nos íbamos a equivocar. Entonces, como de alguna manera las mismas comunidades fueron buscando las formas que iba a ir tomando ese programa. Me parece que ese elemento, que es un elemento profundamente filosófico, ¿no? Que la realidad no hay que aplicar las cosas, sino hay que integrar a la realidad las estrategias, me parece central. Y la relación con el Estado, por último, y con eso Es lo termino. mismo que le pedimos que hagan en el informe, que integren, ¿no?, las experiencias que pueden relevar en estas entrevistas virtuales nada más por ahora, y que lo logren, ¿no?, elaborar en función de miradas teóricas que a veces son abstractas y hasta falsamente generalizadas, porque digo, hay un viejo adagio filosófico que dice que en la generalidad no hay nadie, ¿no? Cuando yo hago algo general, no hay nada particular, entonces no hay nadie, porque en realidad lo que hay son infinidad de situaciones particulares, ¿no? Digo, para sumar esta perspectiva filosófica que creo que es pertinente que vos decís,
y podés tomar el mate. Nos quedan 9 minutos, luego nos reconectamos con la misma ID y contraseña, porque creo que van a venir las preguntas, que es lo más rico. Bien. Buenísimo, lo que dice Juanjo, es re interesante, lo universal vive en lo particular, ¿no? Y lo particular es lo que hay que entender y pensar sin dogmatismo. Entonces, para mí también, ahí viene otro tema que fue un gran ensayo contra el dogmatismo y el sectarismo. O sea, en un territorio donde la iglesia miraba, ¿no?, por arriba del hombro a los movimientos sociales, o los movimientos sociales miraban por arriba del hombro a la iglesia, o a la sociedad de fomento, o al club, ¿no? Eran todos vecinos, pero todos se miraban con distancia, y muchas veces con desprecio, ¿no? Situaciones donde no se podía articular hacía muchísimo tiempo. Bueno, la pandemia logró, y esta estrategia, y esa ronda, ¿no?, el poder de esa ronda, logró esa unidad. Y por último, decir la relación con el Estado. Nosotros usamos un concepto que me parece que nos ayudó mucho, que era administración comunitaria de los recursos existentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos ante una pandemia eran muy pocos. Eran pocos los insumos, eran pocas las camas, eran pocos los recursos médicos, eran pocos los recursos alimentarios por la situación nueva. Entonces dijimos, bueno, ¿quién lo va a administrar esto? ¿El Estado? ¿Y quién es el Estado? ¿No somos todos el Estado? ¿No es la comunidad el Estado en definitiva? ¿Vamos a ser parte de la discusión que hacemos con esos pocos recursos y cómo los distribuimos? Y eso fue un debate súper interesante, porque de alguna manera inaugura una idea de construcción comunitaria de las estrategias. Ingeniería popular para la distribución de los alimentos, por ejemplo. Lo que antes llegaba en 3 meses, ahora llega en un día. ¿Por qué? Porque hay 4 centros de distribución, porque la misma sociedad es la que distribuye los alimentos. Es decir, que nos dio una perspectiva desde abajo de cómo mirar esos recursos. Y por último, las alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas que universidad y escuela de medicina. El cuidarnos no hubiera sido posible sin la escuela de medicina. O sea que ya la escuela de medicina tiene un impacto, ya tenía un impacto, pero con la pandemia terminó de tener un impacto real, concreto, no teórico, concreto, real, porque los que capacitaron a los 700 promotores fueron docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Medicina. O sea, los que metieron la pata en el barro, se metieron en lugares a la noche a capacitar promotores, digamos, fueron los docentes y estudiantes, muchos estudiantes de medicina, que después, bueno, continuamos en el plan Detectar, que también son por ahí alguno de ustedes es voluntario en el plan Detectar, pero es alucinante ver eso, ¿no? Esa relación real entre la comunidad y la Escuela Superior de Medicina, que ya está generando un impacto muy importante. Y después, los CAPS. Yo decía, Escuela Superior de Medicina, los CAPS, y después funcionarios, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Funcionarios que se pusieron a la par, más allá de sus estandartes, digo yo, ¿no?, de sus títulos, se pusieron a la par en el sentido, se sentaron en la ronda. Bueno, otra forma de hacer gestión estatal, ¿no? Digo, Ana Prieto, para decir solo un caso, que estuvo en absolutamente todas las reuniones de mesa social y se recorrió todos los barrios y está en el Detectar. Y es interesante señalar esas cosas porque significa que también, de alguna manera, dentro del Estado hay nuevas trayectorias, hay nuevas formas de mirar la gestión estatal. Y eso ayudó a traccionar a que los que no veían de esa forma, de alguna manera quedaran en Orsay, ¿no? Se tuvieran que sentar en la comunidad en la semana y administrar comunitariamente los pocos recursos que teníamos. Si esos recursos no se administran comunitariamente, lo más probable que lo que genere la mala administración de esos recursos es que esos recursos se utilicen rápido, se utilicen mal y generen división en el territorio. Porque imagínense que en un comedor con tanta necesidad, en un barrio, un comedor recibiera comida y otro no, ¿qué es lo que hubiera sucedido en la pandemia? Conflicto en el medio, ¿no?, de los contagios, de la circulación comunitaria. Fíjate, Matías, digo, ¿no? Fíjense acá, le comento a los estudiantes, cómo aparece la dimensión política de la planificación estratégica. Cuando decimos dimensión política no estamos hablando de los partidos, por más que también sabemos que los funcionarios son de tal o cual partido, pero no es eso lo que hablamos, sino de
cómo son los vínculos con el Estado, la organización comunitaria, los funcionarios, cómo se deciden las cosas, cómo es el vínculo con la comunidad. Fíjense cómo todo esto que decimos de la planificación estratégica, ¿no? Como potenciar y empoderar los actores sociales y la dimensión política parece perfecto en lo que nos contaban hoy Vivi y ahora Matías, digamos, ¿no? Yo digo, porque a veces cuando nosotros damos algunos de estos contenidos no se entiende de qué hablamos y algunos creen que hablamos o que estamos hablando de a quién hay que votar y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de justamente esto, cómo se dirime el poder en las comunidades. ¿Qué es esto a veces? A veces son los vínculos entre vecinos expresados en sociedad de fomento, escuela, sala de salud, referente, puntero político, dicho a veces de una manera injusta, ¿no? Por la connotación negativa de ser puntero político, cuando en realidad estamos hablando muchas veces de gente muy militante. Pero digo, ver eso, ¿no? Y la relación con el Estado. Yo me acuerdo de haber hecho ahora varias devoluciones, algunos informes donde no aparece la relación con el Estado. No logran ver de qué hablamos cuando hablamos relación con el Estado. Por ejemplo, los trabajadores de un CAPS son el Estado. Nosotros, docentes de la universidad, somos el Estado. De algún modo los estudiantes también lo son de una universidad pública. Por supuesto, no con el mismo nivel de responsabilidad que, por ejemplo, un docente. Digo, pero poder ver eso enriquece las miradas y lo que se viene para construir lo que se viene, digo, ¿no? Esto que vos decís, la Escuela Superior de Medicina todavía tiene mucho por dar. Recién estamos en pañales, ¿no? Pero bueno, quedan 2 minutos y algo, yo diría que redondees y luego volvemos ya con preguntas, porque perdón que a lo mejor intervine largo, pero me parecía que era piola teniendo yo en la cabeza los informes que están elaborando para que puedan darse cuenta dónde va cada cosa. Bien, última, entonces, así Juanjo redondeo. Nosotros usamos también otra muletilla que ayudó mucho, que fue señalar errores, o sea, ¿cómo nos propusimos la estrategia? Señalar donde había errores. Acá hay un error, señalábamos los errores. Protestar cuando había ausencia del Estado, ¿no? Cuando el Estado se retiraba. O sea, señalar errores, protestar cuando había ausencia, o el Estado se retiraba o no cumplía su rol, y proponer. O sea, no solamente señalar errores y protestar, sino proponer. Por ejemplo, en el caso del Plan Cuidarnos fue una propuesta de los comités barriales. O sea, no había plan estratégico de abordaje territorial para el COVID en la ciudad de Mar del Plata. En una reunión con el intendente municipal le preguntamos, ¿cuál es el programa de abordaje territorial para el COVID de Mar del Plata? Esta pregunta fue, porque la teníamos anotada, yo la tengo anotada porque fue la primera reunión con el intendente. Y nos dijo, bueno, los CAPS, no, pero está bien, pero es una pandemia, ¿no? Esto no supera, los CAPS están superados. Bueno, ¿cuáles? No había propuesta. Entonces hicimos una propuesta, y esa propuesta, si bien surge de los comités barriales, se conformó una mesa técnica intersectorial, donde estaba la Escuela Superior de Medicina, la Secretaría de Salud Municipal, Región Octava y los comités barriales. Esa unidad entre comunidad y Estado, y instituciones educativas, es la que diseñó de alguna manera la propuesta del Plan Cuidarnos, que aparte de hacerse primero, digamos, esta encuesta que decía Vivi, que hicimos vivienda por vivienda, se hizo una prueba piloto y la comunidad misma es la que terminó modificando ese instrumento. O sea que ese instrumento se terminó de configurar en Félix Ucamé, en un barrio del norte, que estuvimos 5 horas con los promotores diciendo, esta pregunta no sirve, esta pregunta está de más, esta no se entiende. Esta, me acuerdo porque fue alucinante para los epidemiólogos docentes de la escuela, por ejemplo, fue una experiencia alucinante. Ellos venían con una propuesta y tuvieron que cambiarla en esa relación con la comunidad, ¿no? Esta idea de no ir con una idea cerrada, sino en esta relación construir las estrategias, me parece. O sea, señalar, protestar, proponer, como ideas, ¿no? Y bueno, nos queda 1 minuto, menos de 1 minuto. Así que... Bueno, ya voy reconectando y bueno, vayan pensando.